La entrevista de hoy, de esta colección de testimonios de la educación en Canarias a través de sus protagonistas, se centrará en un episodio en torno a la recuperación de la memoria de lo que fue el movimiento de maestros y sobre todo el desarrollo del sindicalismo docente en Canarias desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Para ello participan dos de las personas que han sido líderes tanto en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, como es el caso de Marino Alduán y Manuel Marrero. Ellos, pues lógicamente, a través de esa conversación de más de una hora, pues harán repaso a lo que fueron acontecimientos como las asambleas que celebraban precisamente en el espacio de la Facultad de Educación, antiguo magisterio de la Universidad de La Laguna, asambleas, boicot que hubo a las oposiciones de maestro de aquel tiempo. Luego hablarán también del devenir que tuvieron uno de ellos participando en el gobierno, digamos, de la Consejería de Educación y el otro, pues, continuando con su labor sindical. Yo les invito a que vean la entrevista completa, es de más de una hora, porque creo que les aportará muchos datos interesantes y sobre todo reflexiones de todo lo que ha sido, como digo, el movimiento sindical docente en Canarias. Gracias. Porque yo tengo la impresión de que los años 76, 77, bueno, desde 76 al 80, fueron años en el que vivimos un movimiento unitario de toda Canarias. Y me parece que pocos movimientos sindicales o sociales en general tuvieron esa dimensión que englobaba a las 7 islas, porque había una enorme preocupación de compartir los proyectos entre Tenerife y Gran Canaria y al mismo tiempo que Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gomera y Hierro vivieran en primera línea esa situación. Por tanto, esta casa es una casa, estaba comentando ahora fuera de micrófono, que aquí vimos movimientos sindicales fundamentales, pero en simultáneo fue la experiencia del inicio de las escuelas de verano. La escuela de verano fue, diríamos, el brazo pedagógico de aquel movimiento que dignificó al magisterio canario. Bien, yo esta sala, este salón de actos de la Escuela de Magisterio, pues lo conocí dentro del movimiento estudiantil en el año 70, el curso 71, 72. Yo era alumno en aquel momento de primero de magisterio, del plan experimental que había en ciencias sociales. Aquí formamos parte de ser delegados de grupos, ser delegados de cursos, ser delegados de escuelas y participar en todo ese movimiento estudiantil de los años 70 contra la Ley General de Educación, etcétera. A continuación, pues terminada la carrera, fui maestro de la escuela Neja durante varios años. En el tiempo de estudiante, en los tiempos de estudiante aquí, llegamos a montar y ya de maestro, montamos las primeras jornadas de la educación de Canarias en este salón de actos, que fueron mesas redondas donde trajimos empresariado, trajimos sindicatos, trajimos movimientos sociales, etcétera, y se participó en un primer debate de la educación en Canarias, ¿no? Aparte de eso, antes ya en ese tiempo se había participado en este mismo salón de actos, en el manifiesto de los colegios, del Colegio de Doctores y Licenciados en defensa de la escuela pública, de la educación pública en general. Los años 70 fueron la expresión de dos explosiones. La expresión de un magisterio que se sentía desplazado, excluido, entre comillas, despreciado por la sociedad, y hubo un planteamiento de redignificación y el encuentro con las raíces de la cultura canaria. Fueron dos encuentros que se dieron con singularidad en el movimiento de la enseñanza, porque con los datos previos, es decir, con la formación franquista de nuestras escuelas de magisterio, con el control férreo que se producía en los accesos a la docencia, yo creo que fue un milagro de que tanto olvido contenido se canalizó en 4 fenómenos, 2 en los años 70, que como muy bien dice Manolo, fue el boicot a las oposiciones, que a mi juicio fue el primer movimiento anticolonialista que se produce
en Canarias de una manera masiva. Después se produjo todo el movimiento de la renovación pedagógica con Tamonante y las escuelas de verano, y posteriormente toda la lucha de la homologación, que es la dignificación retributiva y la dignificación por la jornada escolar. Ese movimiento de esa gente de los años 70 se fue ampliando, se fue ampliando. Ahí, por ejemplo, jugó un papel interesante en las escuelas el libro de Pedro Hernández y equipo, El Natura y Cultura. Fue un elemento que fue perseguido en esa época por gente como González del Hierro, capitán general golpista de Canarias, ¿no? En los años 80, principios de los 80 después. Y tener en cuenta que estábamos deficitarios en formación y en conformar grupos de trabajo. Y esa fue la otra salida. Es decir, por un lado utilizamos el instrumento del movimiento de enseñanza y luego el sindicalismo para defensa de los puestos de trabajo, pero también para la lucha sociopolítica, y la organización activa y la defensa de la escuela pública como un instrumento emancipador de la clase trabajadora en Canarias fundamentalmente. Y luego vendría la parte de autoformación, ya que Íñigo Cabero, ministro entonces, dijo que las escuelas de verano eran un sarampión pasajero, pues nosotros defendimos que aquello iba a ser estable, y a espaldas de la propia consejería que no nos apoyaba, decidimos realizar nuestra primera escuela de verano, que se realizó aquí también, en esta escuela de magisterio, y que fue ya en el año 78, después del boicot a las oposiciones. Y por tanto, compatibilizar la lucha sindical y la formación pedagógica, y pensar que la educación es una cuestión de equipo y que no es una cuestión individual, y que esos equipos estables durante el año en las diversas materias van trabajando y ensayando, aplicando en la escuela aquellas cosas que compartimos, que nos reunimos fuera de nuestro horario de trabajo, etcétera, pues dan lugar a lo que hoy es en día la escuela pública en Canarias. Es decir, la escuela pública en Canarias hasta cierto punto se ha ido construyendo con la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, siendo el profesorado un motor importantísimo en todas estas décadas. Sin duda ninguna, porque es que la apuesta de los años 70 fue una apuesta, tal vez el letrero era la defensa de nuestros puestos de trabajo. Las oposiciones del 77 ponían en peligro miles de puestos de trabajo de interinos que, de haberse llevado a cabo como estaban previstas, hubiesen supuesto prácticamente el despido de interinos que empezaron a trabajar en el final del franquismo porque no se habían convocado oposiciones. La lucha por el puesto de trabajo dio lugar a un movimiento en el que se planteaba que la organización de la escuela no podía continuar igual. Y se plantea una reforma, yo creo que integral, en el famoso debate que se planteó en toda España de si reforma o ruptura. Yo creo que se puede decir que en Canarias, en el tema educativo, hubo una auténtica ruptura. Sería para analizar qué energías y qué fuerzas fueron las que nos favorecieron. No sé si es la extrema necesidad, a lo mejor, o el susto de que nos quedábamos sin empleo. Pero aquel movimiento dio lugar a una nueva forma de gestionar los centros. Se planteó que no podía venir direcciones teledirigidas por el delegado provincial de educación. Se plantearon la apuesta por equipos de trabajo de autogestión en los centros educativos. Hay que tener en cuenta una cosa, Marino, que es que dentro de las reivindicaciones todas profesionales del movimiento de enseñanza en general y después ya cuando ya cristaliza en el sindicalismo, pensemos que el proceso para llegar al sindicalismo fue otro debate. Se debatió si queríamos un colegio profesional o un sindicato. Optamos por un sindicato. Tomamos como modelo en parte lo que había sido el Sindicato Libre de la Marina Mercante y otros sindicatos de este tipo, ¿no? Un sindicato que había también de funcionariado por Cataluña, etcétera, que nos sirvió de modelo. Y en Canarias pues estaban comisiones, UGT, LSU, la CESU, el SOC, la CNT, la CGT, es decir, había una serie de sindicatos que eran los que estaban en todos los lugares prácticamente, además del SOC, en Canarias. Y a mí como representante provisional y provincial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife me tocó convocar 12 asambleas en esta provincia, invitando a todos los sindicatos a que fueran a presentarse en los centros educativos, asambleas zonales, para que la gente se afiliara si quería. Y al final la gente optó, en general,
porque que teníamos que crear ex novo un sindicato, que era el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del país canario, que nosotros nos retrasamos un poquito más que en otros lugares del Estado porque decidimos que en Canarias cuando nacía el sindicato de toda Canarias, y no era un sindicato ni provincial ni de sector, sino de la enseñanza en general y de toda Canarias. Yo creo que el modelo de escuela canaria creo que es el que nos permitió tener la primera experiencia de escuela en Canarias. En Canarias no hubo una escuela generalizada, pública, antes de la democracia, y no hubo una escuela en condiciones mínimas hasta que hubo transferencias educativas. Hay que tener en cuenta una cosa, Manolo, que nosotros durante esos años de la década de 70-80, en Canarias el movimiento de enseñanza en general, el ESTE en particular, pero también otros sindicatos que también eran de clase y demás, éramos un contrapunto del poder. Es decir, el gobierno de Canarias naciente, nosotros le reclamamos desde sus inicios, cuando se transfirieron las competencias, que teníamos un déficit histórico en materia educativa. La mitad de los niños y niñas en aquella época no tenían plaza escolar. No tenía. Año Y 82. había que hacer turnos en los Doble centros, turno. doble turnos, etcétera, ¿no? Entonces la situación era muy atrasada respecto al resto del Estado. Es decir, el salto en educación que se ha dado con el esfuerzo de la sociedad canaria y la cooperación estatal también, hay que decirlo, a través de los presupuestos en estos últimos 40, 50 años, No ha tanto. sido, no, pero quiero decir, el salto El salto. el salto total ha sido notabilísimo. Es decir, si tenemos en cuenta cómo estaba la escuela de los años 70 y cómo está la escuela del siglo XXI. Es decir, el salto se dio en los 90, precisamente, el salto grande en construcciones escolares, etcétera, se dio en los 90 de manera fundamental. La apuesta por una escuela pública digna, de calidad, que competía y mejoraba en muchos parámetros lo que ofertaba la concertada o la privada, yo creo que fue un elemento de democratización social importantísimo en Canarias. Es una batalla no totalmente superada, porque esa lucha de que cuanto más pública, mayor redistribución de oportunidades, no se ha sostenido siempre en el tiempo. Ha habido un momento en el que cuando los sectores conservadores asumen la gestión de la educación, se disminuyen recursos, se baja la tensión y se olvida este elemento redistribuidor de la educación. Hay quien me llegó a decir, cuando nosotros tuvimos responsabilidades de gobierno después de los años 90, que ya la apuesta de los sectores progresistas por aumentar los recursos educativos era sobreeducación. Despilfarro. Recuerdo el día y la hora y las personas ya fallecidas que me lo echaron en cara. Yo pienso que al revés. Canarias, que viene de un analfabetismo pretendido hasta la democracia, en Canarias hubo un analfabetismo programado, interesado por las élites locales y por las élites centrales. Justamente todo este enorme renacer a partir de los años 70 y con la democracia ha redistribuido oportunidades, afortunadamente, pero nos queda terreno por conseguir. Que las cosas que hoy tenemos en la educación son el producto, que es lo que yo quiero concluir de alguna manera de esta reflexión, es que son el producto de luchas mantenidas en el tiempo por la mejora de la educación pública, con la colaboración de todos los sectores, pero que hay que seguirlas manteniendo. Y por ejemplo, un culmen de esas luchas fue cuando nos propusimos hace unos años ya el plantear una iniciativa legislativa popular por la educación pública, planteando en aquel momento, decíamos, un 7%. Después quedó reducido un 5% y dio lugar a la Ley Canaria de Educación, aún a fecha de hoy incumplida. Hemos empezado esta conversación diciendo el boicot de las oposiciones fue expresión y causa de un movimiento de renovación socioeducativa muy potente, que nos marcó los años 70 y 80 y los futuros. A mí me ha marcado personal, profesional e ideológicamente para siempre. Yo aprendí a ser un hombre de izquierda en el sur de Gran Canaria, cuando vi aquellas enormes injusticias, y aprendí a ser nacionalista cuando me integré en la escuela canaria por la ósmosis de todas las iniciativas compartidas. Pero si nos retrotraemos
a lo que está ocurriendo año 2024, me encuentro con pavor, con asombro, que volvemos a una situación similar, poniendo en riesgo el empleo de miles de profesorado interino de Canarias por una equivocada gestión para la estabilización del profesorado. Y la pregunta que yo igual no toca en esta mesa es, ¿qué nos ha pasado que en un sistema democrático y con organizaciones docentes hayamos permitido un desatino que desestabiliza los cimientos de la escuela canaria que con tanto cariño y con tanto esfuerzo surgió en los años 70? Nosotros tuvimos debates dentro del sindicalismo también sobre si hacer solo acción ciudadana y reivindicativa del sindicalismo o también hacerlo desde la política y demás. Ahí hubo opciones diferentes y Marino y yo precisamente creo que representamos dos opciones complementarias, pero cada una en su lugar puesta. Es decir, en los años 90, cuando pues el nacionalismo de izquierdas canario que había en el Parlamento decidió eh, dar el golpe de Estado de alguna manera junto con No use Coalición ese Canaria. término que está hoy muy eh, devaluado, Manolo. Sí, sí, pero quiero decir, la moción de censura a Jerónimo Saavedra a través de Coalición Canaria, Con pues Coalición con Canaria. Coalición Canaria, sí, eran ustedes con No Coalición no me Canaria, eches más culpas que las que tengo. no, pero ustedes con Coalición Canaria, bueno, pues se decidió eso, entrar en el gobierno de Canarias y tal, y algunos pues decidimos permanecer en el sindicalismo porque considerábamos que era nuestro lugar. Y esa fue mi posición y la posición, creo, del STEC, leal, pero batalladora y tal, aunque nos diera lugar eso a rupturas con EA, con ISUBCAN, etcétera, posteriores, respecto al apoyo o no apoyo hacia la consejería, etcétera. Pero yo creo que ahí nos mantuvimos firmes en el sentido de hay unos compañeros que están batallando desde la política por mejoras y de hecho se plantearon construcciones escolares, se hizo formación en horario lectivo, se hicieron un montón de avances que no ha habido esos avances ni antes ni después en la educación pública en Canarias, desde mi punto de vista, y a nosotros tuvimos un alto coste. Tuvimos un alto coste que fue la ruptura del ESTE en aquel tiempo porque había gente que tenía otras lecturas de la situación. Yo lo viví ya en aquella situación, ya un poco apartándome de la primera línea, de alguna manera, ¿no? Pero sí lo Pero viví. aquellos dos caminos que fueron tan respetuosos que hoy podemos estar hablando desde la camaradería de un proyecto común y desde una amistad mantenida yo creo que por la honestidad que ambos hemos intentado, fue una oportunidad de cristalizar desde la acción de gobierno una serie de iniciativas que veníamos trabajando desde el movimiento sindical. Yo siempre planteo que en el movimiento sindical tardábamos 2 años en conseguir 5 plazas de incremento de educación infantil. Y desde la acción de gobierno pudimos, desde el primer año, tengo que decir también que por la presencia constante de Esther García, que vio clarísimo que había que extender la educación 6 años, y desde el primer año se crearon 120 plazas de educación infantil y así en cada uno de los años. Entonces mi reflexión, porque la duda siempre la tiene uno de ser coherente, es que si como movimiento sindical conseguía 6 al año y ahora conseguimos 120, para la escuela pública, si se incrementan las plantillas de infantil, se incrementan las plantillas de apoyo a la integración, se trabaja en una red potentísima de escuelas oficiales de idiomas, si se produce una integración, una creación de secundaria, planteando una iniciativa que a mí me enorgullece y lo tengo que decir, y es que en todos los municipios de Canarias se instalan institutos de secundaria. Como ahora ha prescrito Manolo, y me está oyendo seguramente José Carlos Francisco, diré que en aquel momento nos jugamos Jesús Torrent y yo una denuncia de prevaricación, porque cuando el segundo año de aplicación de la reforma, sobre todo en secundaria, se decide el incremento de 450 profesores, no se habían puesto en el presupuesto tal y como se había pedido, y nos encontramos que cuando había que nombrar para empezar el curso el 20 de septiembre, no había crédito para pagar a esos profesores. A pesar de eso,
tengo que reconocer que el consejero en aquel momento, Pepe Mendoza, nos dice adelante, pero tengo que reconocer, está prescrito, que ese nombramiento no era ilegal, porque yo no puedo hacer un nombramiento sin crédito. Se produjeron y aquel agujero de quienes obstaculizaban el crecimiento de la escuela pública, pues fue utilizado como un elemento de desgaste político. Pero afortunadamente en la vida a veces hay que asumir riesgos, y yo que lo asumí Tenemos que tener en cuenta una cosa, partíamos, antes de la entrada de ustedes, concretamente en la Consejería de Educación, partíamos de una situación donde teníamos un pacto de estabilidad anteriormente y la llegada del PSOE a la Consejería con García Denis rompió aquel pacto de educación, aquel pacto de estabilidad y dejó en la calle a unos 500 interinos e interinas, dejó en la calle. Y nos encontramos con que de dejar a 500 en la calle a pasar a lo largo de la legislatura siguiente a nombrarse unos 3.000 profesores nuevos en Canarias, en los distintos sectores, y planteándose sobre todo el invertir mucho en 3-6 años para completar ese déficit que teníamos en Canarias, que estábamos a la cola del Estado, ¿sí? Pero que quiero decir que aquello fue fundamental, ese salto fue fundamental, y recuerdo que el pacto de estabilidad prácticamente se firmara en aquellos momentos sin una huelga casi nos producía cierto rubor, y convocamos un día de huelga para afianzar aquel pacto de estabilidad, porque siempre estamos convencidos de que desde el poder, estés tú o esté mi mejor de los amigos, no se nos ha regalado nunca nada a los trabajadores y trabajadoras, y que todo hay que conquistarlo, del gobierno. y que todo hay que conquistarlo. Han conseguido 600 profesores más y siguen haciendo huelgas, son insaciables, tus compañeros. Pero afortunadamente los nombramientos se hicieron. Y a lo largo del tiempo en Canarias, de la historia de la educación, quienes han comandado la Consejería de Educación, yo no he tenido nunca ningún problema en hacer un reconocimiento público de que el primer consejero, efectivamente, Luis Balbuena, fue un gran consejero de educación. Tuvimos conversaciones, muchas con él, y negociaciones sobre nombramientos y cuestiones de este tipo, pero creo que fue el que puso los cimientos de lo que ha seguido siendo siempre la Consejería de Educación, y inventándosela casi porque no tenían ni medios. Es decir, en la calle 18 de Julio, en la antigua inspección. Y creo que allí, Ramón Álvarez Brown también fue un gran gestor de aquella época. Ramón estaba dentro de ese equipo, José Carlos Guerra, había una serie de personas, yo creo que interesantes ahí. Y luego, pues hubo también algún hecho posterior, como por ejemplo expulsiones de gente de la enseñanza con expedientes, etcétera, por unos nombramientos, y ahí tuvimos una gran batalla contra la delegada territorial de educación, que era María Jesús Serviana, en aquel momento aquí en Tenerife. Y el otro hito dentro de la educación en Canarias creo que fue el tándem de Pepe Mendoza y Marino, donde Marino ejerció realmente de consejero, porque Pepe estaba más, desde mi punto de vista y de externamente, en actividades de vicepresidencia y demás, y Marino se trabajó y fue la cara visible de aquella consejería, con Pepe Mendoza como consejero. Pero creo que han sido los dos momentos en los que en Canarias se han producido grandes saltos en la educación. El primero, heroico, y el segundo, dentro de un gobierno con un sector de gente de izquierda y con un sector amplísimo de gente de derecha nacionalista, que es Coalición Canaria. Y sin embargo, se hizo la apuesta aquella por la Consejería de Educación, y creo que nunca hasta entonces había habido tantas mesas de negociación, lo cual significó una domesticación absoluta. Dentro de la democratización del sindicalismo, significó ya una domesticación del sindicalismo, en el sentido de que participábamos tanto en mesas de negociación que decidíamos hasta en las comas y en las cuestiones, pero que eran cosas menores y con menor importancia. No eran las fundamentales como en otros momentos, cuando había movilización unido a negociación. ¿Qué ha cambiado para que hoy no se estén celebrando las escuelas de verano, para que no haya espacios de intercambio educativo, social y político? Bueno, yo creo que hay muchos elementos sociales, económicos, incluso de la propia administración. La generación de los centros de profesores oficiales han probablemente hecho como de contrapeso, cuando no de competencia, de todo ese movimiento. Ahora, contradicciones que afectan a lo mismo que nos dolía en el año 77 siguen vivas. La contradicción referido a las enormes desigualdades
no tengo claro que ese 30% de población desfavorecida esté encontrando en los servicios públicos la respuesta de su desigualdad. Las agresiones importantes a nuestro medio natural y por tanto al modelo de desarrollo están vigentes, son distintas a las que teníamos, a la precariedad de los años 70, pero igual tenemos que plantearnos la crisis de la abundancia, porque probablemente se puede romper de éxito estas islas, y eso hay que abordarlo. La globalización que nos desnaturaliza y que olvida raíces, singularidades, recursos culturales y patrimoniales. Es decir, hay contradicciones que los sectores progresistas no estamos encontrando espacio para vehicularlo, para expresarlo, para encontrar fuerza.